Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El pueblo que yo he formado celebrará mi gloria. Familia, feliz y bendecido sábado 18 de septiembre. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 8, versículos del 4 al 15 del evangelista San Lucas. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de los poblados. Les dijo Jesús esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su simiente, pero al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedras, pero después de brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de abrojos, pero crecieron los abrojos con ella y la sofocaron. Otra cayó en tierra buena, creció y dio fruto, centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón esta palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedras son los que a oír la palabra la reciben con alegría, pero no tiene raíz. Creen por algún tiempo, pero no tienen la hora de la prueba, la abandonan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, es hermosa esta parábola que Jesús nos ha narrado, relatado. Fijémonos en varios detalles. Jesús está narrando esta parábola. Llega un momento en que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y es cuando los discípulos le preguntan: ¿qué significa esta parábola? Le preguntan los discípulos. Es decir, es la pregunta que hacen los discípulos la que hace que Jesús explique la parábola. Es decir, si los discípulos no hubieran preguntado, quizás Jesús no hubiera explicado la parábola. Es decir, lo que hace que los discípulos reciban una explicación con profundidad de la parábola es la pregunta que ellos le hacen a Jesús. Hay que preguntar. Esa es la enseñanza del Evangelio para este día, hijos. Hay que preguntar. Jesús en otros pasajes dice: el que busca, encuentra, pero hay que buscar. El que llama, se le abre, pero hay que llamar. El que pide, se le dará, pero hay que pedir. Es decir, es la pregunta, es la insistencia del que pregunta, es la insistencia del que llama, es la insistencia del que busca, es la insistencia del que pide la que finalmente obtiene una respuesta. Hay que preguntar. En la época de Jesús, la gente quedaba maravillada cuando lo oía, la gente quedaba fascinada cuando lo oía. Quizás no entendían muchas cosas, pero no preguntaban. Hay que preguntar.
Hay clases de pregunta o hay maneras de preguntar. Por ejemplo, existe la pregunta arrogante, es decir, el que le pregunta a Dios como pidiéndole cuentas. Esa pregunta no sirve. Es decir, existe la pregunta cínica. Recuerden a Pilato allá en la Pasión que le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pero no se queda para escuchar. Existe la pregunta perversa. Recuerden, los saduceos, cuando le colocan a Jesús el caso de la mujer que quedó viuda muchas veces porque perdió a sus esposos, y le preguntan a Jesús, ¿y en la vida eterna de quién va a ser esposa? Hay que preguntar, pero como preguntaron los santos. Los santos preguntaron desde la fe, los santos preguntaron desde el amor, los santos preguntaron desde la humildad, los santos preguntaron desde la gratitud a Dios. Hay un santo muy famoso, el gran santo de Inglaterra, llamado San Anselmo de Canterbury. Y de una pregunta salió el título de un libro. Se hizo una pregunta y con esa pregunta escribió todo un libro hermoso. El libro se titula ¿Y por qué Dios se hizo hombre? Y es una pregunta hermosa, pero no es una pregunta cínica, no es una pregunta perversa, no es una pregunta arrogante. Es una pregunta que este santo hace y la va desarrollando en el transcurso del libro, pero es una pregunta desde la fe en Dios, es una pregunta desde la gratitud a Dios, es una pregunta desde el amor a Dios, es una pregunta desde la humildad frente a Dios. Hay que preguntar, especialmente hay que preguntar en muchos momentos, pero yo diría que hay que preguntar, por ejemplo, cuando estemos frente a la palabra de Dios, hay que preguntar, ¿y Dios qué me quiere decir en este evangelio que he leído en este día? ¿Y Dios qué me quiere decir con esta palabra que estoy meditando en este día? ¿Y cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida? Y el Señor va a responder. Hay que preguntar especialmente cuando estemos frente al crucifijo y decir, ¿y por qué Cristo está así herido, llagado, sufriendo, derramando su sangre? Y Jesús va a responder, por amor a ti. Hay que preguntar especialmente cuando estemos contemplando la belleza del amanecer y decir, ¿y por qué tanta hermosura, por qué tanta belleza a esta hora? Y el amanecer va a responder, la belleza no es mía, la belleza es del que me ha creado. Conclusión, hay que preguntar ¿por qué? Porque el que llama, porque el que busca, porque el que pide, porque el que toca, porque el que pregunta, encuentra. Familia, feliz y bendecido sábado. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un feliz fin de semana.